Bueno, vamos continuando. Estamos revisando el artículo 345, cuál es el procedimiento para la presentación de los incidentes, como también lo que van a responder las partes a dicho incidente. ¿Ya? Artículo 346. Declaración del imputado, presentación de la defensa. Previamente, aquí el artículo 345. Si bien el artículo 345 nos habla de que las excepciones e incidentes se tendrán que resolver, también pueden ser resueltos en sentencia, ¿no? Es decisión de la autoridad o del presidente del tribunal de diferir la resolución de la misma en juicio oral. No, perdón, en la sentencia. Artículo 346, que nos habla sobre la declaración del imputado y presentación de la defensa. Expuesto los fundamentos del fiscal y del querellante, y en su caso, resueltos los incidentes, se recibirá declaración del imputado. Previamente se le explicará con las palabras claras y sencillas el hecho que se le imputa, con la advertencia de que podrá abstenerse de declarar y que el juicio seguirá su curso aunque él no lo declare. ¿Qué se refiere a esto? Si bien el imputado ya conoce de los hechos, en esta instancia el legislador ha establecido que en ese artículo 346 se establezca un procedimiento para que nuevamente en juicio oral se le explique al imputado de qué se trata la acusación, cuál es el delito que se está persiguiendo y lógicamente pueda prestar una declaración respecto a los hechos. Pero también, como también hemos visto, no se le puede obligar a prestar su declaración, esta es voluntaria, ¿no? Y si es que no declara, no será utilizado en su contra y el procedimiento seguirá. Párrafo segundo. El imputado podrá manifestar lo que crea conveniente en su declaración. Solo en estos casos será interrogado por el fiscal, el abogado querellante y el abogado defensor. Los miembros del tribunal, por último, ¿no? Ese será el orden que se procederá para el interrogatorio. Solo si éste presta su declaración sobre los hechos, ¿no? Entonces, ahí podrán realizar las preguntas correspondientes. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre la declaración del imputado? ¿Ninguna? Ninguna, autor. Párrafo tercero. Terminada la declaración, el juez o el presidente del tribunal dispondrá que el defensor exponga la defensa. Posteriormente, se procederá a la recepción de las pruebas conforme a lo previsto en este código. Es decir, una vez concluida su declaración y realizada la actuación por parte del abogado defensor, se recibirán las pruebas. Primero las pruebas de cargo y después las pruebas de descargo, ¿no? Primero el Ministerio Público, después la acusación particular por parte del abogado querellante. Artículo 347, facultad del imputado. Todo esto estamos viendo lo que ocurre en el juicio oral, ¿no? Artículo 347, facultades del imputado. En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refiera a su defensa. En todo momento podrá hablar con su defensor, exceptuando cuando preste su declaración, ¿no? En todo momento, el imputado puede manifestar
sobre lo que se esté tratando en el juicio oral. En algunos casos puede también manifestar cuando existen los interrogatorios, ¿no? Pero estos, lógicamente, tienen que ser conforme a las reglas del juicio oral y la cordura, ¿no? El juez siempre le podrá dar la palabra si es que la solicita para manifestarse. El artículo 348 aquí lo vamos a complementar. Nos habla sobre la ampliación de la acusación. Hay que tomar en cuenta de que esta acusación puede ser ampliada hasta en el mismo momento del juicio oral. Dice, durante el juicio, el fiscal o el querellante podrá ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevas que no hayan sido mencionadas en la acusación y que modifiquen la adecuación típica de la pena. Admitida por el juez o tribunal, la ampliación de la acusación se recibirá nueva declaración del imputado y se podrá, en conocimiento de las partes, el derecho que tienen a pedir suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas, tanto de cargo como de descargo. En el caso de la ampliación de la acusación, es lógico, como regla, que se puede suspender porque esta ha sido, todo el juicio se va a llevar a cabo, como habíamos visto también, sobre la base de la acusación. Si esa es modificada, esa también obviamente tendrán que realizar una preparación correspondiente. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre la ampliación, por favor? Doctor, en esta parte, si acaso se presenta como menciona el artículo, se va a modificar la pena, como el delito como tal se va a modificar y por ende la pena probablemente aumente, ¿no? Entonces, esto es eh, permitido, ¿no? Como dice, probablemente si era homicidio, puede ser con las pruebas que adjunte que sea después que pase a ser asesinato. ¿Es correcto, doctor? Sí. Gracias. Listo. Vamos a ir haciendo un poquito de análisis de la declaración o abstención del imputado. En esta circunstancia, el imputado puede hacer referencia a lo que él tenga pertinente respecto a los hechos. ¿Ya? Puede contar, como quien diría, su historia o la versión de su historia, ¿no? Que esto obviamente será susceptible a un interrogatorio por parte del Ministerio Público, por el abogado querellante, también por el abogado defensor, como también por parte de miembros del tribunal, que para ir esclareciendo algunos hechos también podrán realizar algunas preguntas. El que no realice la declaración no va en su contra, porque la declaración del imputado constituye más que un hecho procesal que pueda utilizar para la acusación,
es más bien una herramienta de defensa, ¿no? Porque este va a contar su versión de los hechos. Doc, en ese caso, una consulta. ¿Sí? Digamos, de hace unos 2, 3 meses atrás no ha ido a dar su declaración. ¿No le afecta en nada esto al denunciado, digamos? No le estoy entendiendo. O sea, para dar su declaración, no había estado hablando de la ampliación, Doc. A veces uno no lo solicita porque, Cuando se por ejemplo, notifica con la denuncia y para que esta parte pueda prestar una declaración, se denomina declaración informativa. sí, Doc, pero en ese caso que no haya ido a declarar eso no va en su contra, le digo, porque, digamos, se ha Esto perdido es en dos, el tres. juicio oral, mi querido alumno. Es necesario que esté. Ah, ya, Doc. No se Sí, porque eso le compara, estaba queriendo preguntar si como le afectaba estaba a diciendo. él o no. Tal vez usted se refiere a la declaración informativa que presta el imputado al momento de conocer de la denuncia, de la apertura del proceso penal, ¿no? En esa circunstancia se lo cita para que preste su declaración informativa. Ahí también podrá abstenerse, ¿ya? Pero este acto tiene que realizarse. Si no estuviera presente en la declaración informativa citada por el fiscal, este es declarado rebelde y por consiguiente se va a expedir mandamientos de apremio para que se lo detenga y se lo lleve ante el fiscal para que preste su declaración informativa. Pero cuando hablamos en el juicio oral, su abstención no es tomada en cuenta como un aspecto negativo, pero sabemos que el juicio oral tiene que ser con la presencia de las partes y principalmente con la presencia del imputado. ¿Está bien? Sí, Doc, gracias por la Aclarado el aclaración. aspecto, ¿no? Porque estaba usted Exacto. confundido. Sí, Doc, gracias. Perfecto. Una vez realizado este procedimiento, que es de la declaración, hemos dicho que se va a presentar la prueba de cargo y de descargo, que habíamos visto que puede ser documental, pericial, testifical, careos, inspecciones, reconstrucciones, bueno, lo que vean las partes, consideren pertinente, ¿no? Ofrecida la prueba en el juicio oral, ya que esta servirá para la fundamentación de la sentencia. La sentencia vamos a ir viendo de que va a ser resuelta en virtud de los elementos que se hayan demostrado a lo largo del juicio oral. Si no se ha demostrado nada en el juicio oral, ¿no? Eso también estará reflejado en lo que va a ser la sentencia. Y la sentencia, lógicamente, tiene que estar fehacientemente sustentado a los elementos que hayan podido ser demostrados con las pruebas de cargo o de descargo. Y si es que no se ha demostrado nada, ¿no? Lógicamente se dictará una sentencia absolutoria por no haberse demostrado los extremos de la acusación. El artículo 339 nos habla sobre el poder ordenador y disciplinario por parte de la autoridad jurisdiccional, es decir, por el presidente del tribunal. Vamos a revisar el artículo 339, que ha sido modificado por la ley 1173. Por favor, van a estar atentos, vayan anotándose en su código que el actual texto del artículo 339, que es el poder ordenador y disciplinario, señala: la juez o el presidente del tribunal en ejercicio de su poder ordenador y disciplinario deberá, numeral 1,
Adoptar las providencias necesarias para mantener el orden y adecuado desarrollo de la audiencia, imponiendo en su caso las medidas disciplinarias que correspondan a las partes, abogados, defensores, funcionarios, testigos, peritos, personas ajenas al proceso. Tratándose de abogados intervinientes de la audiencia, podrá de forma gradual amonestar imponiendo sanciones pecuniarias de hasta el 20% del salario mínimo o disponer su arresto por 8 horas con la debida fundamentación conforme al reglamento. En este artículo 339, como vemos en el numeral 1, el presidente del tribunal o el juez de sentencia, dependiendo, digamos, dónde se realiza el juicio oral, tiene el poder disciplinario y ordenador, ¿no? Puede pedir en algunos casos, si es que se exasperan las partes, ¿no?, llamadas de atención, hasta desalojar la audiencia de personas ajenas al proceso, ¿no?, de multar a los abogados hasta el 20% del mínimo de un salario mínimo, ¿no?, que esto también lógicamente es una medida correctiva para que se lleve adelante un proceso penal. Numeral 2. Delimitar con precisión el objeto y finalidad de la audiencia, conforme al artículo 113 del presente Código del Procedimiento Penal. ¿Qué dice el 113? Audiencias. En el juicio y en las demás audiencias orales se utilizará como idioma español. Alternativamente, mediante resolución fundamentada, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes o los jueces o los declarantes no comprenden con la facilidad el idioma o la lengua utilizada, el juez o el tribunal nombrará un traductor común para las partes. En esta circunstancia vemos de que el juez dispondrá cómo se va a realizar la audiencia. Normalmente es en idioma castellano, pero en algunos casos puede ser en el idioma originario del lugar, ¿no?, con la ayuda de un traductor correspondiente. Numeral 3. Limitar la intervención de 2 a 2 abogados cuando existan pluralidad de estos de cada parte interviniente. Establecer el tiempo a ser utilizado por cada uno de ellos en la audiencia bajo principio de igualdad. ¿A qué se refiere esto? Lo habíamos visto de que la defensa técnica del imputado es amplia, no se puede restringir, por consiguiente podrá tener 1, 2, 3 abogados o los que él considere. Pero el juez pondrá conocimiento de las partes que si son varios abogados, solo podrán participar 2, ¿no?, pidiendo que cada uno realice, digamos, una actividad que no sea reiterativa ni que repitan lo mismo. En algunos casos esto ocurre, entonces el juez o el presidente del tribunal va a combinar a las partes para que simplemente se refieran a hechos y que no repitan los abogados, ¿no? Dice que esto, dentro de lo que es la lógica del principio de igualdad, si hay dos participaciones, es muy importante que se tome en cuenta, ¿no? Y el tiempo, esto obviamente para que no sea un aspecto dilatorio simplemente. Que no nos olvidemos que el juicio oral como característica tiene que ser un solo acto, ¿no?, y lo más rápidamente posible. Número 4. Requerir el auxilio de fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones
y suspender el debate cuando no sea posible establecer el orden alterado o se produzca un incidente que impida su continuación. En algunos casos se caldean el clima del juicio oral, entonces puede pedir a la policía para que resguarde el lugar, ¿no? Se han dado muchos casos en los cuales las autoridades judiciales, el presidente del tribunal, ha convocado a la fuerza pública para poner tranquilidad en el juicio oral. Numeral 5. Verificada la inasistencia del fiscal, solicitar su reemplazo al fiscal departamental, debiendo reanudar la audiencia en el día, pudiendo habilitar horas inhábiles. Bueno, es un caso extremo que el Ministerio Público no se haga presente en el juicio oral, ¿no? Pedirán que se designe un nuevo fiscal al fiscal departamental. En esas circunstancias se puede prever, ¿no?, la reanudación al día siguiente, pero esto lógicamente para evitar demoras, ¿no?, puede también realizarse en el día. Numeral 6. Ante la inasistencia del abogado defensor, convocará a un defensor de oficio o estatal. La audiencia deberá reanudarse en el día y salvo solicitud expresa del abogado de diferir la audiencia en un plazo máximo de 3 días, pudiendo la juez o el juez habilitar horas inhábiles. Estos últimos dos puntos, el 5 y el 6, nos hablan sobre la audiencia que podría darse, la ausencia en el juicio oral por parte del Ministerio Público y por parte del abogado defensor. En estas circunstancias, lógicamente, se podrá suspender, ¿no? Pero, según lo señalado, se establece plazos claros, como son 3 días. Pero en la realidad vemos de que, señalado el juicio oral, puede haber, digamos, otros actos procesales en el juzgado, otros juicios orales en el día 3, como señala el procedimiento. Entonces, el juez dictará una resolución suspendiendo plazos procesales y señalando otro día de acuerdo, digamos, a calendario y a posibilidades. Los abogados, una vez ofrecida la prueba documental, pericial, testifical, etc., tienen la posibilidad de objetar la prueba. En los casos, podrán objetar la prueba y se descartará esa prueba y no podrá ser tomada en cuenta en el juicio oral. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la prueba ha sido obtenida de manera ilícita. ¿Sabemos qué es la prueba ilícita? Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Doc, ¿puede ser conseguir la prueba mediante amenaza, tortura? Que vaya en contra de la ley. Sí. Que haya sido obtenida fuera de la ley, ¿no? Y por consiguiente esa prueba, ¿es admisible o no es admisible? Es una pregunta No, básica. ¿Qué? no es admisible, Doc. Exactamente. Entonces tienen que tener
certeza. Entonces, en esas circunstancias, si se considera una prueba inadmisible, esa no puede ser tomada en cuenta en el proceso penal. Muchas veces, en esta etapa, se puede ir eliminando la prueba de cargo y llegar al momento en el que el Ministerio Público se va a dar cuenta de que toda su prueba es inadmisible y en esas circunstancias podría retirar la acusación. Si es que el abogado querellante se ha adherido a la acusación del Ministerio Público y ésta ha quedado sin prueba, también podría retirar su acusación particular. ¿Verdad? Lo importante es que podamos obtener las pruebas de manera lícita, ¿no? Una vez concluido toda la prueba documental, se haya revisado la prueba documental por parte de ambas partes, se procede al cierre y debate y conclusiones. Primero el fiscal, después conclusiones del imputado, ¿no? O aquí obviamente estaríamos hablando de conclusiones del querellante, si es que existe, ¿no? Y por último las conclusiones del imputado. Estamos hablando de del abogado correspondiente, ¿no? Y por último dice que habrá la posibilidad de la intervención de la víctima. Ahí se le escuchará a la víctima lo que corresponda como principio de igualdad para poderla escuchar antes de tomar la decisión sobre el caso. Y por último, el derecho a la última palabra del imputado. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí estaría concluyendo casi el juicio oral y estaríamos pasando a lo que sería la parte de la deliberación. ¿Preguntas, comentarios, por favor? Una vez concluido las conclusiones por parte de el imputado, el Ministerio Público, abogado querellante, se procederá a la deliberación de la sentencia. Y esto en virtud a los artículos 357 y siguientes. Previo a esto, vamos a revisar el artículo 355, que ha sido modificado por la 1173, que es otros medios de prueba. Dice, las pruebas literales serán leídas y exhibidas en audiencia con indicaciones de su origen. La autoridad jurisdiccional, sobre la base de los argumentos de las partes intervinientes, ordenará la lectura de la parte pertinente o de la prueba literal. En algunos casos se lee una sola parte, lo que corresponda, lo que las partes pidan, o integró el documento. ¿Ya? Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por los testigos, que podría ser las prendas, armas, etcétera, etcétera, ¿no? Las grabaciones, elementos de prueba audiovisuales serán reproducidas en la forma habitual. Se podrán efectuar careos, reconstrucción, inspecciones
y reconocimientos del imputado. Esto, lógicamente, en el juicio. El artículo 357 nos habla sobre la deliberación. El juez de sentencia, concluida el debate, está hablando del juicio en delitos de acción privada, en la misma audiencia el juez dictará sentencia, se aplicará en lo que corresponda a todo lo establecido en este capítulo. Artículo 358, la deliberación, concluida la etapa, el debate de los miembros del tribunal, pasarán inmediatamente y sin interrupción a deliberar en sesión secreta. Una vez concluida esta, se procederá a su lectura. En algunos casos, por motivos de que tiene que ser sustentada, fundamentada la sentencia, se lee simplemente la parte resolutiva de la sentencia, es decir, la que declare inocente o culpable, ¿no? Y posteriormente se procederá a una lectura íntegra de la sentencia. Normas para la deliberación y votación. El tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio en su modo integral. En estos aspectos, lógicamente, tiene que haber una valoración de todo lo que se ha ido desarrollando. El artículo 359 nos habla sobre las normas de la deliberación y votación. 361, redacción y lectura, congruencia, sentencia absolutoria, los efectos de la sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria. Vamos a hacer un altito, por favor, vamos a revisar estos últimos artículos al volver, ¿ya? Estén listos a hacer las preguntas correspondientes, por favor, al retorno.